En el caso de los participantes, les pedimos, por favor, que las preguntas las escriban a través del chat, ¿no? Vamos a tratar de, digamos, a utilizar más ese espacio. Eh, de los tres ponentes, hay uno que no va a poder estar presente por una emergencia, así es que en ese caso yo voy a leer su ponencia. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle espacio a Gonzalo Oyola. Gonzalo es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y su ponencia se titula La Constitución de 1828, el caudillismo frente al federalismo. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias, Juan. Inicio con mi ponencia. Es sobre la Constitución de 1828, pero no sin antes hacer mención sobre una cita de un discurso que hizo Jorge Basadre en el CADE. Inicia: el Perú, con todos sus males y sus amenazas coincidentes, ha sobrevivido como si su mensaje aún estuviera por decir, como si su destino aún no estuviese liquidado, como si llevase consigo una inmensa predestinación. Bueno, pues esta cita nos hace reflexionar sobre cuál es el destino, cuál es el fin teleológico de la emancipación, cuáles han sido los beneficios que hemos tenido hasta el momento, cuáles han sido los errores también por otro lado. Entonces, inicio mi ponencia con una mención sobre Manuel Vicente Villarán, un notable jurista peruano, quien había señalado ya en el siglo pasado que la Constitución del Perú de 1828 era la madre de todas las constituciones, por haber establecido las bases constitucionales del Perú, como bien es el caso del balance de poderes que usamos hasta el día de hoy. La estructura tripartita del Estado fue una respuesta de impronta liberal francesa frente al Estado absoluto del siglo XVIII. Era pues fruto de una época de cambios y de la aparición de estados modernos. Entonces, este es uno de los legados indiscutibles más importantes. Ha estado presente en casi todos estos 200 años de república. Diría pues que nuestro notable jurista acierta al referirse a la Carta del 28 como la primera y la más importante como referencia constitucional. Afirma también que la mayoría de las constituciones ulteriores a la de 1828 son reediciones de la ya mencionada. Entonces, faltaría añadir un detalle, y es que esta Constitución también definió uno de los aspectos más importantes y quizás poco estudiados o tal vez menos de lo que se debería. Me refiero al debate sobre la organización del Estado como unitario o federal. Entonces, ponernos en contacto con la Cámara de los Debates Constituyentes del Perú y América Latina durante el siglo XIX es intentar asaltar sobre una escena de confrontaciones. Podemos ver acá cómo se torna praxis muchas teorías liberales que provenían ya del siglo XVIII. Debemos comprender primero que estos debates tenían como debate principal definir la organización del Estado, ya sea unitario o federal. Por eso es que nuestros constituyentes, como bien sabemos, se dividieron entre liberales o conservadores. Cada bando enarbolaba propuestas con distintas perspectivas, es decir, federalismos o unitarismos de menor a mayor grado. Pese al intenso debate, algunas de estas propuestas no salieron de plano circunscrito ideológicamente. Se rigieron mediante doctrinas, mas no por una comprensión de su realidad nacional. Es que esta ponencia se centrará en repensar este proyecto federal que acaece desde 1827 y finaliza ya en el 34. La finalidad es rescatar del olvido este suceso importante que definió el modo de representación y de gobierno. Antes, veamos algunas definiciones que nos permitan comprender mejor los hechos, y es que los estados modernos se han desarrollado en base a tres tipos. Primero tenemos el Estado unitario, luego tenemos un Estado federal y por último la confederación. El primero es simple porque se centraliza su poder y es indivisible. Posee solo un ordenamiento constitucional. Si bien el Estado unitario tiene un solo centro de decisiones, tiene modalidades de ampliación de poder, tal como es el caso de la desconcentración y la descentralización.
En ambos se delega una parte de poder administrativo. En la desconcentración se dan atribuciones administrativas y en la descentralización se otorgan una administración que proviene del plano central hacia el plano local. Entonces, los tipos de estados compuestos, como el federal y la confederación, aunque los dos consisten en ser la unión de estados, mantienen sus soberanías y su propia legislación específica. Cabe aclarar, sin embargo, que la confederación no posee una organización estatal superior. El Estado federal, en cambio, sí la tiene. Uno nace de un tratado, una alianza, y el otro nace de una constitución. Ahora, antes de abordar el proyecto de la Constitución Madre, partamos desde la creación de la Constitución de 1823 como antecedente. El primer Congreso Constituyente inició labores el 20 de septiembre de 1822. Estaba compuesta por destacados ideólogos como José Faustino Sánchez Carrión, Francisco Javier Mariátegui, Francisco Javier de Luna Pizarro y Toribio Rodríguez de Mendoza. La deliberación más importante que tuvieron los constituyentes era la elección definitiva que iba a regir la organización del Estado, pero me estoy refiriendo en este momento al debate entre república o una monarquía. Si bien hubo motivaciones para crear un Estado federal, estas no tuvieron la acogida que se esperaba con otros países, tal como lo era en ese momento Argentina y Brasil. La influencia más directa de esta doctrina liberal proviene de la forma de gobierno federal de los Estados Unidos. Sin embargo, es importante recalcar que ellos tenían otro contexto social y económico. Las 13 colonias era terreno fértil para esas ideas de gobierno. El propio sistema social peruano no hacía posible tomar la propuesta federal como la mejor de las opciones, como la más realista. Dentro de lo que denominamos en la ciencia política la realpolitik, pues escapaba de esto. El debate de la Constitución de 1823 encarnó exageradamente los ideales liberales de Rousseau y de Montesquieu. Entonces, paralelo entre la elección de un gobierno monárquico o republicano, también tuvimos en ese momento el debate entre federales y centralistas. El federalismo en ese momento era visto como la expresión y característica más importante de un gobierno liberal. Por lo tanto, no es de extrañarse que no sea una propuesta de fácil rechazo, sino que debía analizarse y traerse evaluación más de una vez durante el proceso constituyente del 23. Por ejemplo, tenemos el caso de Solitario de Sayán. Él había propuesto el sistema federal el 26 de noviembre de 1822. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada pese al intenso debate que hubo en aquel momento. Bueno, es así como tras un intenso debate es promulgado el 12 de noviembre de 1823 por José Bernardo de Torretale y las juntas departamentales tuvieron su primera aparición en la Constitución de 1823. Fueron organismos orientados a la descentralización administrativa en el país. Tuvieron la función de vigilar las labores de las municipalidades, promover el desarrollo agrícola e industrial, y la finalidad de estas era la de reforzar las funciones municipales mediante la inspección de sus labores. Según Pedro Planas, él va a afirmar que las juntas departamentales tienen un origen en las diputaciones provinciales de la Constitución de Cádiz de 1812, entidades públicas que estaban en torno a la vía local y provincial española. En la Constitución gaditana encontramos en el artículo 325 que cada provincia tendrá una diputación llamada provincial para promover la prosperidad presidida por el jefe superior. Esto con el fin de regirse bajo los nuevos cambios administrativos de los estados modernos. Yéndonos al ejemplo del norte, se tenía el modelo federal de Estados Unidos como modelo. Sin embargo, este federalismo que inspiraba a muchos ideólogos también preocupó a otros. Por ejemplo, tenemos el caso de Bernardo de Montagu. Ahora, los que abogaban por un modelo federal, en el caso de Estados Unidos, es interesante porque pertenecían a una clase minoritaria de adscripción económica portuaria, a diferencia de los antifederalistas en Estados Unidos, quienes fueron en mayoría una clase mayoritaria, pero cuyo sustento económico era básicamente agrícola.
Ahora, las juntas departamentales del 23 tuvieron su fin con el ascenso de Bolívar al poder en el 24 y junto a esto la creación de la Constitución Vitalicia de 1826 que ni siquiera las mencionó en ningún artículo. Ahora, ya en la Constitución de 1828, después del fracaso de Bolívar en el Perú, al querer implementar un proyecto fallido llamado los Estados Meridionales, es en 1827 que se crea el Congreso Constituyente para formular una nueva constitución que reemplace la vitalicia. Como mencioné anteriormente, las juntas departamentales aparecieron en el 23, pero no habían podido ejercer sus funciones. Al respecto, Toribio Pacheco, otro notable jurista, señala que en su libro Cuestiones Constitucionales, que a los 2 años de la existencia de la Constitución de 1823 se pudo apreciar ya sus errores. Claramente, los autores de nuestra primera Constitución no habían considerado la situación del país justo cuando el lograr era más importante que ceñirse a una doctrina. Ya la Constitución de 1828 restablece las juntas departamentales con la intención de preservar la unidad del Estado. Sirvieron como contrapeso al centralismo de la capital, así como el ejecutivo fuerte que se diseñaba ya en el proyecto de la Constitución de 1828. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es que en el Congreso de 1827, frente al liberalismo, este tipo de doctrina liberal tiende a atenuarse para dar paso a un pragmatismo político relativo a planes geoestratégicos. La elección entre un Estado federal o unitario se decide en medio de un importante hecho geopolítico. Y es que en ese momento, tanto en el norte como en el sur, el Perú estaba siendo acosado por fuerzas extranjeras. Bolívar había declarado la guerra al Perú en el norte y Sucre por el sur. La elección del modelo intermedio, es decir, un balance entre centralismo y federalismo, se puede entender como una medida coyuntural. El proyecto rediseñó las juntas departamentales sobre la base de los consejos de la administración provincial del proyecto argentino de 1826, con problemas similares a los que teníamos acá. Es por eso que tiene sentido la frase de Mariátegui: la mistificada realidad nacional no es sino un segmento, una parcela de la vasta realidad mundial. Lo que había hecho Argentina fue la creación de los consejos de administración para promover intereses particulares de cada provincia, como lo estipulaba en su constitución de 1826. En el caso peruano, cada departamento debía tener una junta encargada de promover los intereses del departamento y de las provincias. Sus miembros, quienes eran 2 miembros por provincia, serían elegidos popularmente, al igual que los diputados, y gozarían de la misma prerrogativa de la inviolabilidad de la opinión vertida durante el ejercicio de su cargo. Ahora, las juntas, si bien eran cuerpos deliberantes por el asambleísmo que ejercían, también se caracterizaba por su funcionamiento, que era más que todo una administración de los departamentos en el Perú. Ahora, frente a este hecho, tenemos por otro lado el problema del caudillismo. Como bien sabemos, era un fenómeno que afectó a los países de Latinoamérica, y acá en el Perú, caudillos como Santa Cruz, Castilla o Echenique se habían instruido en el ejército español primero. Y también tenemos el caso de Gamarra, Agustín Gamarra, quien había sido prefecto ya del Cusco, teniendo acceso de este modo a los círculos de conexión virreinales que ya habían sido implementados. Eh, el caudillismo, según las citas que hace Basadre en su libro La iniciación de la República de cita a José Ingenieros y dice que el Perú, o sea, estaba condicionado por la misma base económica que teníamos. Y es así como Basadre hace una comparación con lo sucedido en Estados Unidos. Dice que nuestra constitución económica fue la explotación desorganizada de riquezas naturales por procedimientos primitivos, como lo fue la feudalidad. Ya al llegar la emancipación, no hay producción organizada, la constitución económica es indefinida, es heterogénea, y producto de esto, la independencia nace como una transacción de normas, más no de estructuras. También va a señalar que la falta de organización económica, ausencia de intereses comunes, es la fórmula que encuentra ingenieros detrás de la anarquía política. Ahora, en concreto, ya la aparición del caudillo se da por la ausencia de una clase solidificada,
que no haya tomado las riendas de un gobierno sumido en la anarquía política, ni en la ciudadanía sumida en las angustias de la novísima emancipación. Esto también se explica con mayor claridad al echar un vistazo al sistema de partidos que recién se estaba forjando. Eh, Era esperarse que el caudildaje eh, haya sido imperiante en la trayectoria de partidos políticos de aquel siglo. Eh, es por eso que la clase militar no soslayó el acaparamiento orgánico de los movimientos políticos. Es por eso que las posiciones ideológicas que se gestaron en ese siglo giraban en torno a figuras políticas, como eran los militares, y no pues a programas políticos. No es sino en el año 1871, con la aparición de partidos como el Partido Civil de Manuel Pardo, que desaparece de momento la imagen del caudillo en la política. Ahora, ¿cuál fue el problema de las juntas departamentales? Eh, bueno, Valentín Paniagua tiene un texto muy interesante en el cual va a afirmar que las rentas asignadas a las juntas departamentales eran más nominales que reales. Estas dependían de un derecho de portajo y puntajo provenientes de contribuciones de viajeros y visitantes y del muy irregular y reducido comercio de productos, además de las rentas de propiedades de comunidades indígenas que se habían reducido ya considerablemente para ese momento. Ahora, por otro lado, también la geopolítica pudo penetrar más al momento de hacer la Constitución del 28, porque seguir los lineamientos de un liberalismo federalista había ocasionado un quiebre territorial y político. Es por eso que ya Gamarra inicia junto con la Constitución del 39 un régimen más conservador y más centralizado. El resto de la historia peruana se ve influenciada por escenas de este tipo. Los gobiernos militares se hicieron comunes hasta pasado el centenario del país. Ya la búsqueda de una persona que significara lo que nunca pudimos tener era pues la verdadera integración nacional. Respecto a los intereses, Charles Baird, un historiador de Estado estadounidense, había argumentado en su libro llamado An Economic Interpretation of the Constitution of the United States que la formulación de la Carta de Estados Unidos nace de una minoría con intereses de clase. La dinámica de la creación de la Constitución había obedecido a intereses y, en el caso peruano, el caudillismo militar había traído consigo la desaparición de las juntas departamentales. Como lo mencioné, ya en la Constitución de 1839 Solo dos había desaparecido por minutos, por favor. Entonces, la deliberación constituyente, el trazo del caudillismo, la formulación del naciente peruano, eh, tiene pies de barro si es que consideramos el Estado como una estructura jurídica normativa y nada más. Es estos procesos históricos, como el desarrollado a lo largo de este ensayo, que nos explica que el Estado va forjándose a lo largo del siglo XIX junto a nuevos actores sociales, como es el caso del caudillo, los cuales moldearon la nación y el Estado de acuerdo a sus propios intereses. Debemos comprender, pues, que el Estado no es un expresivo poder institucionalizado político, sino que puede llegar a ser la expresión máxima de ciertos individuos y de ciertas clases. Entra a modo de reflexión las palabras de Salomón: Nihil novum sub sole. No hay nada nuevo bajo el sol. Y es que nuestra historia está marcada por intentos cíclicos. Tuvimos muchos intentos de descentralización en estos 200 años de república. Curiosamente, la mayoría de estos se implementaron en el primer centenario. Actualmente podemos escuchar discursos que quieren repetir fórmulas o las simplezas de propuestas que ya han sido propuestas hace varios siglos, solo que las actuales propuestas no pecan por ser solo calco y copia, sino que pecan por ser traídas de importación y por falta de análisis. Es entonces que la importancia de un Estado descentralizado se explica por sí misma. Tenemos ejemplos finales del siglo XIX, cuando fue la guerra con Chile. Eso se explica también que en 1886, mediante una ley cacerista, se crea la descentralización fiscal, porque ellos entendían que un gobierno centralizado al menos no funcionaba acá, y tuvieron como ejemplo la guerra con Chile.
finales del siglo pasado. Sendero Luminoso también fue otro caso muy importante. Fue problemas también de centralismo político, ¿no? Entonces, si seguimos implementando medidas que no miren el pasado, que no revisen la historia, pues seguiremos fracasando en el intento. Eh, Eso sería todo. Esa es mi ponencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, un aplauso a él, ¿no? Así, aunque sea de manera virtual. Disculpen que puede ser que estamos teniendo algunos problemas de conectividad ahora, pero voy a tratar de hacer lo siguiente. Nuestro segundo panelista, nuestro segundo ponente era Matías Sánchez Barberán, de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, pero ha tenido un problema y no se puede conectar en este momento. Entonces, él ha enviado su ponencia y yo voy a leerla. Si logra conectarse al final sería fantástico, pero ya nos ha avisado por correo que no va a ser posible. Entonces, su ponencia se titula Unión y Federación de la Utopía al Proyecto Político, Perú, años 1860. Hay unas diapositivas que ha compartido también, así que voy a tratar de ver si lo podemos compartir. A ver. ¿Lo visualizan? ¿Visualizan el PPT? Ok. El problema que... Bien. El tema es que no tengo impresora, así que voy a tener que compartirlo así nomás para poder leer también desde la pantalla. Bien, dice Unión y Federación de la Utopía del Proyecto Político Perú. La intervención trata de la respuesta hispanoamericana a la coyuntura atlántica en los años 1860. La anexión de Santo Domingo a la España, la intervención en México y la guerra entre España y las repúblicas del Pacífico sancionan en efecto la irrupción de un momento de profunda indeterminación en el espacio atlántico. Lo cívico contra el exclusivo nacional. En el debate político y de una ciudad a otra, los llamados a la movilización retoman la retórica americanista de las guerras de principios de siglo. Deslizan una crítica importante a los emergentes discursos nacionalistas. En proceso de formación, la Sociedad de Defensores de la Independencia Americana de Lima avanzan una retórica sentimentalista, ante todo cívica, llamando, abro comillas, a todos los hombres de corazón. En Tacna, la Sociedad de Defensores del Principio Democrático no invita únicamente a los, abro comillas, tacneños y peruanos residentes en el país, sino también a cuantos lleven el precioso nombre de americanos, o que por sus ideas y corazón participen de nuestros sentimientos cualquiera que sea su nacionalidad. Esto aparece en una carta abierta a los vecinos de Tacna en La Voz de Chile. Estos casos conforman una característica común: sobrepasar los marcos jurídicos de los estados y presentar una crítica abierta al nacionalismo. ¿Qué elementos sociológicos alimentan esta mirada? Fundamentalmente tres. Primero, el origen de los héroes de la independencia americanas dan la imagen de una guerra única de la América contra sus opresores. Segundo, historia de exilios y circulaciones políticas en la región, exiliados ecuatorianos y chilenos en Lima. Tercero,
una burguesía local de exportación cada vez más importante, crítica de las barreras aduaneras, promotora de vías de circulación y creadora de redes comerciales regionales. De una u otra manera, la nueva generación toma el ideario de los hombres, de los héroes de la independencia, y pone en relieve los méritos americanos de los hombres de la saga de principios de siglo, presidentes de Chile y presidentes de sociedades análogas a las peruanas. Los argentinos Juan Gregorio de las Heras y Manuel Blanco Encalada tienen el reconocimiento de los hombres de armas peruanos. Venidos con San Martín, ambos pertenecen a la Sociedad de Fundadores de la Independencia y son miembros de la Orden del Sol, instaurada por San Martín en su estadía en el Perú. El primero es Gran Mariscal del Perú, mientras que el segundo mediador durante la Guerra de la Confederación en los años 1830. La creación de un debate transnacional de vocación democrática debe su fisonomía también a la alianza entre hombres de la vieja guardia, como González Vigil, el coronel Juan Espinosa y Francisco Javier Mariátegui, y sectores emergentes ligados a la juventud, como José María Quimper, Francisco Lazo y Fernando Casos. Unos y otros discuten con hombres como el chileno Francisco Bilbao o el boliviano José María Caballero. Inversamente, fuera del país, como Ricardo Palma, fundador de la Sociedad Americana de Valparaíso, a la que también pertenece el cónsul peruano en ese puerto, Juan Gasco. Que ven en las tensiones atlánticas. Esta característica no es menor. La unión de los pueblos como forma de superar las diferencias entre los gobiernos, afirma hermanas, es también por religión. Es a esta idealización que procede Fermín del Castillo. Exiliado en Valparaíso, el veterano peruano recuerda a la fraternidad americana en una carta dirigida al general Dehesa en abril de 1862. Cito: soldado de la independencia de mi patria, hermana de la de Chile, bajo cuya bandera tomé el bautismo de sangre de la libertad, siempre estaré pronto a defender la causa de la República. Para emanciparnos del coloniaje militábamos indistintamente bajo las banderas de Colombia, de Buenos Aires, Chile y el Perú. Cada una de ellas era un signo de redención y basta verla tremolar para que a su sombra nos agrupásemos todos los que aspirábamos a la libertad. Esta ambición está acompañada de una crítica radical al emergente provincialismo nacional. El extranjerismo en América, en una serie de artículos publicados por el periódico La América, puede ofrecer elementos para observar esta crítica. El texto comienza con una constatación. Es verdaderamente la mayor anomalía el abrigar siquiera por un solo instante la desastrosa idea de que un americano es extranjero en otra parte de América que no sea su país natal. Frente a esta constatación, el artículo defiende una idea cada vez más difundida, abro comillas. Todos los hijos de Colón, del hecho fundando de tener los mismos orígenes, religión y aspiraciones, deben ser tenidos por hermanos y ciudadanos de todos los estados americanos, cierro comillas. La fórmula varía según los estilos, pero tienen en común la puesta en duda de las barreras jurídicas entre los nuevos estados hispanoamericanos, la pertenencia moral de los emigrados a la tierra de acogida, así como a la larga historia en común, fundamentan esta aspiración mayor. Retomando la figura del vecino, el artículo denuncia la exclusión jurídica. La reflexión pone las bases de una aspiración mayor, la construcción de la ciudadanía común y más ampliamente la construcción del derecho americano. El federalismo vendría a formalizar esta doble aspiración a través del análisis crítico de los primeros 40 años de la República. La federación, un proyecto complejo por una aspiración compartida.
Tomando su fundamento del derecho de asociación, la unión es una expresión omnipresente en el vocabulario político. Se le encuentra en el seno del movimiento de artesanos, en círculos liberales e incluso en sociedades de beneficencia. Carlos Forment, Íñigo García Brais y aún otros nos han ofrecido trabajos de calidad sobre este aspecto. La unión de las repúblicas hispanoamericanas toma su fundamento a la vez de la larga historia colonial y del reciente ciclo revolucionario. Los argumentos relativos tirados de la larga historia colonial común se entremezclan con el reconocimiento de las revoluciones de independencia y la instauración de instituciones representativas. ¿Qué diferencia tiene esta nueva corriente federal con el federalismo de principios de siglo? Fundamentalmente dos. A. La literatura federal de mediados de siglo evacúa el debate clásico sobre las condiciones ideales de instauración de la república. Es más, presenta una mirada crítica del federalismo de principios de siglo. Dejando fuera esta cuestión del debate, el reconocimiento a un sistema federal basado en los estados existentes se presenta como la opción más realizable. B. La segunda diferencia es que el federalismo de mediados de siglo asocia a la experiencia republicana un proyecto democratizador de las repúblicas. Democracia no desde el individualismo liberal, sino como una experiencia de distribución del poder para hacerlo coexistir entre varios organismos e instancias: prensa, parlamento, constitución, clubes políticos, libertad de asociación y expresión. De esta manera, el proyecto de unión de las repúblicas se asocia a las corrientes críticas del poder de las aristocracias al interior de las repúblicas. El federalismo propone así un nuevo equilibrio entre la capital y las provincias, del mismo modo que entre los estados. El centralismo, asociado al autoritarismo de los caudillos, deviene el objeto de la crítica federal, reticente al arbitrario político y defensora de las formas deliberativas. El terreno para este debate está abonado por los más reconocidos hombres de pluma. Podemos tomar el ejemplo de Paz Perpetua o Federación Americana, escrito por Francisco de Paula González Vigil. Ciertas características anuncian las ventajas de este escrito. Intelectual de renombre en la región, González Vigil forma la nueva generación de mediados de siglo. El texto conoce además un éxito editorial importante para la época. Publicado en 1856 por el Heraldo de Lima, será reeditado 2 veces más en menos de 5 años, además de una edición en Bogotá y una sintética en Santiago. El escrito es una defensa de la libertad de los pueblos contra el autoritarismo y el interés de los gobiernos. El aislamiento se explica por los intereses creados de los sucesivos gobiernos hispanoamericanos, tan independientes unos de otros como de España. El Congreso americano debe en el ámbito jurídico realizar lo que los militares deben hacer en el plano militar: consolidar y mutualizar sus fuerzas en aras de la unión de las repúblicas. La operación tiene lugar sobre la base de un examen crítico del medio siglo republicano. La construcción de una serie de repúblicas desincorporadas es el punto central de la crítica. Se trata entonces de dotar de un cuerpo político a una región dividida por la premura de la guerra y el posterior interés de los gobiernos. Presentando las repúblicas como tantas secciones de una gran nación, como tantos miembros de una misma familia, el federalismo de mediados de siglo afirma el carácter contractual y político de la nación. En la creación de una nueva potencia pública, capaz de mutualizar la defensa de las repúblicas aliadas, está también llamada a formalizar en términos políticos lo que está confirmando en términos históricos. Bien lejos de las convicciones identitarias y exclusivistas que modelará su discurso a finales del siglo XIX. Muy bien, muchas gracias. Esta ha sido la ponencia de Matías Sánchez Barberán. Así es que ahora pasamos a escuchar a la tercera presentación, que está a cargo de Raúl Kuroki, también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El título de su ponencia es Domingo Elías y la Guardia Nacional de Ica: redes de parentesco, poder local.
perdón, redes de parentesco, poder local y ejercicio de coerción en el siglo XIX. Adelante, Raúl, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer por la oportunidad de exponer, de compartir algunos resultados de la investigación que estoy realizando para la obtención de mi tesis de licenciatura. A continuación he preparado unas pequeñas diapositivas que me gustaría compartir con ustedes para de esta manera me puedan seguir mejor el ritmo. Quizás me podrías ayudar en eso, Juan, por favor. Perdón, a ver, prueba. No, no puedo. Te voy a hacer hospedador, ¿ya? Perfecto. ¿Logran ver? Sí, bien. Ok. Bueno, como adelantó Juan, el título de mi ponencia es Domingo Elías y la Guardia Nacional de Ica a redes de parentesco, poder local y ejercicio de coerción en el siglo XIX. Si bien es cierto, la mesa está dirigida al tema de los proyectos políticos, mi ponencia está más enfocada en la construcción de un proyecto político. ¿Cómo es posible que en el siglo XIX se puede construir un proyecto político o cuáles son los caminos que deben seguir los actores para construir un proyecto político? En este sentido, he tomado la figura de Domingo Elías, que resulta muy interesante porque a diferencia de sus coetáneos, Domingo Elías es un civil, es un hacendado, más no un caudillo militar, que como todos sabemos eran quienes ocupaban el primer escenario político, ¿no? Bueno, de manera rápida quisiera mostrar algunos elementos del contexto del mundo en el cual Domingo Elías tuvo que abrirse paso. En primer lugar, tenemos que mencionar a la militarización de la política. Para esto tenemos que partir de la idea muy bien analizada por el doctor Aljovín, que tiene que ver la legalidad del ejercicio de coerción en el siglo XIX para alcanzar el poder. Esta lógica jacobina que menciona el doctor Aljovín permitía que los actores políticos utilizaran la violencia, el ejercicio de coerción, como un mecanismo con mucha legitimidad para acceder al sillón presidencial, ¿no? En ese sentido, se entiende el tema de las revoluciones y nos alejamos de la idea de que el siglo XIX era un siglo caótico, donde todo el mundo se agarraba a balazos, y no es así, esto no es así. Había una lógica política que permitía que estos actores vayan a la guerra. Pero justamente esta militarización de la política trae una necesidad de crear ejércitos. Los caudillos militares, que venían con todo el capital político de haber conseguido la independencia, necesitaban organizar ejércitos, y para eso necesitaban entablar vínculos con elementos civiles. Los ejercicios de armar, vestir, alimentar, trasladar a enormes ejércitos, a cuadros militares, era simplemente una tarea imposible si es que no se contaban con los recursos, con el dinero, con el apoyo logístico de elementos civiles, como por ejemplo los hacendados o los propios comerciantes. Del mismo modo, la militarización de la política generó una descentralización política. ¿En qué sentido? Una vez consiguen la independencia, el centralismo heredado de las épocas virreinales empieza a romperse también. Se rompe la estructura estatal virreinal, muy jerárquica. Ahora comienzan a surgir diferentes polos, diferentes polos con élites provinciales, élites regionales, que empiezan a disputar por sus intereses a nivel nacional. Esto lo trata muy bien Ulrich Muth en muchos de sus artículos. Ahora bien, y por otro lado, la militarización de la política también genera una creciente demanda de capital humano, de hombres que cojan un fusil y vayan a la guerra para poder justamente acceder al poder. En este sentido, pasamos a la llamada militarización de la sociedad. Como bien indica la diapositiva, las guerras de independencia trajeron dos serios inconvenientes que han sido estudiados por David Velázquez. El primero es que resquebrajan, que cortan las regulaciones sociales y estatales sobre la posición de armas.
Es decir, muchas armas comienzan a se comienzan a diseminar a lo largo de la población, de actores. Y por otro lado, más importante aún, deja actores sociales movilizados y armados, ¿no? Ahora bien, este escenario influye en los pequeños espacios locales y regionales. ¿En qué sentido? En que las disputas cotidianas que existen en todo espacio local, en todo espacio regional, comienzan a adquirir un carácter mucho más violento. Comienzan a resolverse no mediante los caminos que existían en épocas virreinales, sino que comienzan justamente por esta gran cantidad de armas diseminadas por el territorio, comienzan a volverse más violentas. Y el ejercicio de coerción, si bien por un lado en la gran política era utilizado, en las pequeñas comienza a infiltrarse en los pequeños espacios también. Será hasta la década de los 40 que esta situación crea problemas para los civiles. ¿En qué sentido? Las levas que comienzan a ser, que vienen a ser reclutamiento forzoso de personas, los empréstitos, los saqueos, las mismas batallas que dejan muertos, comienzan justamente a generar que las élites civiles mayormente comiencen a ver con cierto desasosiego a la clase política militar. Y así comienza a gestarse embrionariamente, si bien es cierto, un antimilitarismo. Y también, por otro lado, como señala Peralta, las élites civiles buscan ocupar más espacios en la esfera política porque justamente están viendo que esta militarización de la sociedad y esta militarización de la política le está generando perjuicios para ellos, para sus intereses privados, ¿no? Ahora bien, será en este escenario que Domingo Elías, un hacendado, como ya les mencioné, que ha nacido en la localidad de Ica, empieza a asomarse como una figura política a inicio de los 40. Pero para eso primero me gustaría hacer un pequeño balance historiográfico sobre algunos trabajos que se han hecho de la figura de Elías. En primer lugar, algo que resalta es que muchos de los trabajos, de las investigaciones que se han dado sobre Elías tienen que ver con su participación en el proceso electoral de 1850, debido a que justamente este proceso electoral fue muy importante para el siglo XIX. Era la primera vez que habían clubes políticos, era la primera vez que hay una candidatura civil, era la primera vez justamente que un civil logra postular a la presidencia. Y por otro lado tenemos un trabajo, quizás uno de los más completos, de Peralta, que si bien es cierto analiza el desempeño político de Elías en los años 40, al ser un artículo corto no profundiza en las redes familiares del hacendado, ¿no? Y por otro lado, sí hay historiadores locales que con ciertos quizás deficiencias metodológicas, vacíos metodológicos, pero sí logran ciertos aportes hacia la vida, hacia el entretejido familiar de Domingo Elías. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de conocer el entretejido familiar de Domingo Elías? Es que justamente esta se convierte en una ventana de acceso para que nosotros podamos visualizar de mejor manera cómo se estructuraron las milicias bajo su influencia. Entender su entretejido familiar nos acercará a entender cómo se ejercía la coerción, ¿no es cierto? Ahora bien, en este sentido no debemos perder de vista, como señala Sobrevilla, que las guardias nacionales tenían un fuerte contenido local, reproducían intereses locales y también, como es lógico, los conflictos locales. Ahora bien, muy bien, ahora sí, pasando al poder local de Domingo Elías, tenemos que señalar que él nace en la localidad de Ica, perdón, es hijo de un funcionario español, Raimundo Elías, y hijo de la de la señora Carbajo. La familia Carbajo, a su vez, tenía gran posición en la localidad de Ica. ¿Sí? Ahora bien, él es el hijo primogénito, es mayor, es el mayor de 9 hermanos. Sin embargo, las fuentes nos hablan de que los otros hermanos varones, salvo Isidoro, su hermano menor, justamente pierden la vida, ¿no? Ahora bien, Elías, muy joven, parte hacia Europa para terminar sus estudios, como era costumbre en la élite civiles de la época. Parte a Europa, a Francia, a España, y recién retornará al Perú en 1825,
ya con la independencia consumada. Y al momento de llegar a suelo peruano, se da cuenta que su padre ha muerto, que su padre falleció en el año 1820. Y en este sentido, de esta forma, perdón, Elías se encuentra en una posición determinante como hijo primogénito. Comienza a asumir la dirección de la familia, de la red familiar. Ahora, un punto que me gustaría resaltar es que la familia Elías Carbajo, si bien es cierto, comienzan la construcción de su poder local en la localidad de Ica, luego se trasladan a la localidad de Pisco. Esto es algo muy importante debido a que las anteriores investigaciones sobre Elías pierden de vista esto. Y esto es importante a su vez porque se pierde de vista las diferencias entre los espacios locales, que viene a ser Pisco e Ica. Muchas veces en las investigaciones realizadas hacia Domingo Elías, bajo el rótulo de iqueño, se pierden estas diferencias, ¿no? Iqueño, y que su poder local simplemente estaba en Ica, ¿no? Pero esto, como veremos, no es así, sino más bien su familia se traslada a la localidad de Pisco, muy posiblemente porque Raimundo asume una función en la aduana de Pisco. Ahora bien, una vez que está a cargo de la red familiar, de su red familiar, hay un punto central en la historia de la carrera política de Domingo Elías, que es su casamiento con Isabel de la Quintana Pedemonte. Isabel era era descendiente de una de las familias más influyentes de la localidad de Pisco, que vienen a ser los Pedemonte, que ha sido muy bien estudiado por el gran Raúl Porras Barrenechea, ¿no? Esto le permite a Domingo Elías asentarse junto con su familia dentro de la localidad de Pisco. Entonces estamos viendo cómo, si bien es cierto, en un principio la familia Elías Carbajo nace en la localidad de Ica, comienza a asentarse en otra localidad, entretejiendo lazos mediante matrimonios, consolidando ya no un poder local, sino que se va elevando hacia un poder regional. Como sabemos, en el siglo XIX, la extensión de las redes familiares significaba aumentos de posesión de tierras, la obtención de nuevos lazos de dependencia, y asimismo una gran variedad de recursos que se ponían a disponibilidad de la familia para defender sus intereses, ¿verdad? Asimismo, conscientes de esta situación, y esto es algo también, es un hecho muy indicativo de cómo se configuraban los poderes locales, ambas familias, los Elías Carbajo y los de la Quintana Pedemonte, estrecharon su vínculo aún más, con un nuevo matrimonio de otros hermanos. Así, el año 35, Juan de Dios, hermano de Isabel, se casó, perdón, un segundo, se casó con Mercedes, hermana de Domingo. Y de esta manera hubo, como señala en una memoria familiar de los Benavides de la Quintana, una familia de la Quintana Elías y otra Elías de la Quintana, primos hermanos dobles. Ahora bien, ¿esto qué genera? Que se refuercen los lazos familiares y que consoliden aún más una red local que comienza a crecer y a volverse una red regional. Y asimismo, Domingo Elías comienza a ganar el apoyo de hombres claves, como veremos adelante, que son los hermanos, en primer lugar, de Isabel, que es Juan de Dios de la Quintana Pedemonte, y Pedro de la Quintana Pedemonte, que eran personajes que ya tenían una notabilidad, no solamente dentro de Pisco, sino para el gobierno nacional. Por ejemplo, Pedro de la Quintana ya había sido elegido como diputado en uno de los primeros congresos. Entonces estamos viendo el alcance que tenía justamente la familia Pedemonte dentro de la localidad, ¿no? Que claramente era ventajoso para Elías. Ahora bien, vemos, para asentar aún más este poder que iba creciendo Domingo Elías dentro de Pisco, sus hermanas, María Francisca y su otra hermana María Gertrudis, se casan con notables también de Pisco. Como vemos, María Francisca se casó el 30 con Miranda Pérez, y María Gertrudis se casó con José María Navarro. Ambos, según las fuentes que manejamos, que vienen a ser padroncillos de contribuyentes, muestran que estos dos personajes eran grandes comerciantes en Pisco y tenían posesión de tierra. Entonces estamos viendo como mediante lazos matrimoniales, Elías, que no había nacido en Pisco,
comienza a asentarse aún más en esta localidad, en la localidad porteña. Ahora bien, ¿esto qué le permite a Domingo Elías? ¿Qué gana con esta serie de lazos matrimoniales? Algo muy importante es que le permite justamente aplacar a sus rivales locales. No me refiero quizás de manera, como señalé, de manera bélica del todo, sino también a rivales comerciales. Por ejemplo, en la memoria, el caso de Manuel de Argumanis es muy representativa ante ello, ¿no? En su memoria, Argumanis menciona que él ingresa al negocio de piscos y aguardientes en las localidades de Ica y Pisco, y justamente esto lo llevó a colisionar con los intereses de Elías y su familia, los cuales, gracias a que controlaban gran cantidad de cargos locales, estatales locales, utilizaban variadas artimañas para sacarlo del negocio, ¿no? Recuerdo mucho cuando Argumani se queja de que por orden de Elías, la municipalidad de Pisco, sobre pretexto de que estaban podridas ciertas botijas de Argumanis, las echan al mar, ¿no? Entonces vemos cómo estas redes familiares le permiten a Domingo Elías, a su vez que se consolida, también ir silenciando a otros rivales políticos, ¿no? Ahora bien, con respecto a la localidad de Ica, la localidad inicial de la familia Elías Carbajo y de Elías, también mantenían cierta posición relevante, influyente, si bien menor a la que se iba alcanzando en la localidad de Pisco. Por ejemplo, la familia Carbajo, como he mencionado, era notable dentro de la localidad de Ica. Y un personaje central para esto será Toribio Calmet Carbajo, que es un primo hermano de Domingo Elías y que también tenía posesión de tierras. Del mismo modo, su hermano Isidoro Elías, perdón, también estaba asentado en la localidad de Ica hace algunos años, lo que justamente habla cómo poco a poco una red local fue escalando hacia una red de carácter de niveles regionales, ¿no? Y para consolidar más esta idea de los lazos familiares que se iban entretejiendo entre ambas localidades, Ica y Pisco, y comienzan a crecer, es que la menor de las hermanas de Domingo Elías, Petronila, también es casada con Pedro Antonio de los Ríos, otro hacendado y notable iqueño, ¿no? Ahora bien, vayamos al meollo del asunto, que viene a ser la reorganización de la Guardia Nacional de Ica. Cómo Domingo Elías activa esta red familiar para poder conseguir ejércitos. Si quería entrar al primer escenario político, necesitaba poder contar con ejércitos, como hemos mencionado. Rápidamente vamos a mencionar que en el año 43, Ignacio Vivanco inicia una reorganización de la Guardia Nacional a nivel nacional, y Domingo Elías, gracias a sus vínculos que tenía con este caudillo militar, porque le otorgaba dinero, que justamente, como hemos mencionado, era una forma de alianza entre los caudillos y las élites civiles, logra involucrarse en el proceso de reorganización de las milicias dentro de toda la provincia de Ica. Ahora bien, una pequeña digresión es que en algunas investigaciones se muestra a Domingo Elías como si fuera prefecto o subprefecto de Ica, y que a partir de este cargo estatal es que empieza a reorganizar a las guardias nacionales a su favor. Pero esto no fue así. Domingo Elías recibe el cargo de comisionado encargado. Y por ese entonces, el subprefecto era un limeño. Entonces vemos cómo Domingo Elías utiliza la plataforma al Estado como una plataforma justamente para posicionarse por encima de sus rivales políticos, de sus rivales locales de turno, ¿no? Cómo el Estado es utilizado como una plataforma, ¿no? Es algo muy, muy interesante también que notar. Perdón. Ok. Una vez con esta nueva potestad, Elías puede colocar a sus familiares, tanto consanguíneos como políticos, a la cabeza de los cuerpos de las milicias de ambas localidades, de Pisco e Ica. Justamente, este objetivo era conseguir una elevada injerencia en la dirección de dichos cuerpos. ¿Para qué? Para agendar sus intereses, controlarlos, en otras palabras. Pero ¿cuál era lo importante de esto? Que si lograba controlarlos, esta se convertiría en una puerta de acceso para sus aspiraciones políticas.
porque le podría significar contar con suficientes hombres para ingresar al primer escenario político, para poder competir contra caudillos en el campo de batalla. ¿No es cierto? En este sentido, vale hacer mención de que Domingo Elías era un hacendado, no era un militar. Por eso tenía que buscar nuevas formas para poder ejercer coerción. Y las milicias, que, abro paréntesis, no son ejércitos regulares, sino es la misma población que es armada para la defensa de ciertos de territorio o para la defensa legal de ciertos espacios, ¿no? Ahora bien, dentro de la localidad de Pisco existían dos cuerpos de milicias. El primero... Raúl, 2 minutos, ¿está bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. Gracias. Dentro de la localidad de Pisco existían dos cuerpos, el Lanceros de Pisco y el Batallones de Pisco. Ambos, si se dan cuenta, como muestro en la diapositiva, Elías logra colocar a sus allegados políticos, pero a sus familiares, a su familiar política, más no consanguínea. Mientras que en la localidad de Ica es algo similar, pero vemos que no logra controlar muy bien a estos cuerpos de milicias. Ahora bien, ¿qué es lo importante señalar? Que en la localidad de Pisco, Domingo Elías no contaba con suficiente familia consanguínea para poder colocarlos a todos y controlar a las milicias, sino que tuvo que echar manos de su familia política. Y justamente vemos cómo pone a cuñados, pone a primos políticos, y esto da cuenta de cuál era la importancia de la institución matrimonial para estructurar ejércitos, para ejercer coerción si uno quería justamente llegar al poder, ¿no? Y por otro lado vemos que Nica, donde tenía menos control, como hemos visto, no pudo controlarlas del todo. En suma, estos hechos demuestran cómo los matices del poder local y regional de Elías también se ven reflejados en la estructuración de las milicias de ambas localidades. Finalmente, para concluir la exposición, es que tras algunos meses, Elías es nombrado prefecto de Lima, y gracias a esto logra movilizar a la Guardia Nacional de Ica hacia la capital. Y vemos cómo a finales de ese año, Pedemonte, como Toribio Calmet Carmajo, como Isidoro Elías y su red familiar se traslada, junto con los milicianos que él había armado, hacia la capital. Para 6 meses después, Domingo Elías se autoproclama encargado del Poder Ejecutivo, dando una revolución él mismo, pero esa es otra historia, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por esta interesante exposición. Y si me ayudas, por favor, regresándome el anfitrionaje. A ver, ¿cómo lo hago? Tienes que hacer clic haz clic sobre mi nombre, clic derecho. Ya. Ahí hay algunas opciones que deben salir, una que dice hacer anfitrión, algo así. Perfecto. Ya, ¿Lo hice? Sí, perfecto. Ya, genial. Bueno, un aplauso por la ponencia y también por hacerme hospedador de nuevo. Gracias, Raúl. Vamos a escuchar ahora al cuarto ponente de esta mesa. Como digo, es una mesa como muy juvenil, así es que eso es algo muy positivo. Tenemos con nosotros a Diego Adrián Reynoso Flores, quien es de la Universidad Católica de San Pablo, y el título de su ponencia es Entre campanadas y algazaras, la revolución de Arequipa de 1867. Adelante, Diego. Muy buenas tardes con todos. Antes de empezar, quisiera saber si me llegan a escuchar. Muy bien. Listo, muchísimas gracias. Bueno, quiero felicitar la iniciativa, ¿no?, del Ministerio de Cultura, que ha permitido, y de la Comisión Bicentenario, evidentemente, por permitirnos estar aquí y fomentar estos espacios de diálogo académico entre los amantes de la historia y de nuestros antepasados para conocer verdaderamente y dar a conocer también eventos que han suscitado en el acontecer, ¿no?, de la vida republicana, y especialmente ahora en el marco bicentenario. Mi ponencia se llama Entre campanadas y algazaras, y hablo sobre la Revolución de Arequipa de 1867. Una suerte de preámbulo es que existe una constitución en el año de 1867, una constitución que va a surgir propia del golpe de Estado que da Mariano Ignacio Prado,
justamente, que lo voy a tratar más adelante, y que la población arequipeña de aquel entonces se va a oponer. Y este cambio y esta ruptura y este conflicto genera un evidente análisis hacia todos nosotros, nos obliga a hacer un análisis hacia todos nosotros, porque precisamente se centra en un cambio de modelo, en un cambio de ideología. Pasamos de una constitución conservadora a una constitución de liberales, ¿no? Y bueno, este es el objetivo también de mi ponencia y lo voy a dar a conocer. Voy a desarrollarlo, ¿no? Arequipa es protagonista de una infinidad de eventos que los historiadores han recogido en largos textos. También es cuna de más de una docena de líderes políticos, caudillos, académicos y juristas. En esta oportunidad corresponde hablar de la Revolución Arequipeña de 1867, ya que tanto se ha hablado del carácter revolucionario de los arequipeños del ayer y por la defensa de los valores, la patria y en este caso la Constitución. El 28 de julio de 1866, el jefe supremo y provisorio de la República, el coronel Mariano Ignacio Prado Ochoa, convoca a la elección del Congreso Constituyente tras acceder al poder mediante una revolución que también se dio en Arequipa en febrero de 1865 contra el gobierno del general Juan Antonio Pezet. Sublevación liderada por él, que ejercía la prefectura de Arequipa, ya nos lo comenta Basadre. Pretendía legitimar su gobierno mediante la promulgación de una nueva constitución, derogando la vigente de 1860. El Congreso Constituyente se elige en octubre de 1866 y el coronel Prado fue nombrado presidente provisorio de la República. La Constitución de 1867 es promulgada el 29 de agosto del mismo año, integrando la comisión de redacción el arequipeño y prolijo jurista Francisco García Calderón. El extremista y liberal José María Quimper, que inclusive se hacía llamar el enemigo de Jesucristo, y el insigne Francisco Lazo. Esta constitución tiene como fuente de inspiración los valores que antecedían a la Constitución Liberal de 1856 y que evidentemente se oponen a la que estaba vigencia de 1860. Superó el modelo anterior y radicaliza algunos aspectos de la época. Por ejemplo, las ideas anticlericales, la secularización laicista, que evidentemente José María Quimper es también apodado el enemigo de Cristo, ¿no? Evidentemente se oponía a los clérigos y a la idea y a la existencia de una iglesia íntimamente relacionada con el Estado, o lo que ahora llamaríamos pues un Estado confesional, evidentemente. 2 días después de la promulgación, el 31 de agosto, la breve Carta Magna de 1867, que proclamaría Mariano Ignacio Prado como presidente constitucional de la República, y se legitima en el poder su ocupación. En la ponencia anterior se hablaba de la militarización de la política. Pues estos son fieles ejemplos, ¿no?, de una política llena de militares, de constantes cambios políticos a razón de golpes de Estado liderados por caudillos que buscaban acceder al poder y que consigo representaban muchas veces también las ideas de círculos de poder o círculos económicos que estaban relacionados con ellos, ¿no? El malestar de los conservadores por las innovaciones de la Carta Política obliga a considerar al primer mandato de Prado, de Mariano Ignacio Prado, como un régimen hostil. Tampoco apoyó a los liberales y el tampoco apoyo a los liberales frente al acoso de los conservadores, y los remanentes del derrocado gobierno de Pezet exigieron que sea depuesto, ¿no? Entonces, este malestar generalizado como un contexto social, aunado al distanciamiento del Congreso Constituyente con el jefe del Ejecutivo, significa el fin del primer mandato de Mariano Ignacio Prado. Se había preparado el perfecto caldo de cultivo para una sublevación. La Carta Política de 1867 no llegó a ser jurada en Arequipa, ya que el día 11 de septiembre de aquel año, el Cabildo Catedralicio se negó a oficiar el Te Deum por la nueva Constitución. Es evidente este hecho
reafirma lo que dije anteriormente respecto de un Estado relacionado íntimamente con la Iglesia, un Estado confesional, ¿no? Que celebra un Te Deum, un rito católico muy privado y propio respecto de la juramentación de o la promesa ante una nueva constitución, ¿no? Un gentío en Arequipa, en protesta contra la nueva constitución, se constituye en la Plaza de Armas, frente al altillo que el prefecto de Arequipa, en aquel entonces, Miguel Vallerriestra, había armado. A ello se pidió para jurar ¿todavía me oyen? Se paralizó Sí, la pantalla. te estamos Bueno, escuchando. Miguel Vallerriestra, prefecto de Arequipa, mandó a levantar para que jurasen un altillo en donde se iba a jurar y proclamar la nueva constitución. Al respecto, la señorita Felisa Moscoso, una de las mujeres, damas notables de Arequipa, piadosas, en compañía de otras pías damas, se sirvieron del altillo para motivar la protesta de los ciudadanos y quemar un ejemplar de ella, pidiendo el retorno de la moderada Constitución de 1860. Este hecho histórico de la vida social de Arequipa ha generado que todos nosotros, arequipeños de la hora, especialmente en la universidad en la que yo soy parte, como alumno y candidato al bachiller, bueno, prácticamente ya egresado y candidato al bachiller, busquen y traten de establecer una conexión al respecto. En ese sentido, se puede entender que Felisa Moscoso es parte de este grupo de damas piadosas y que representaban a un conjunto de damas que buscaban establecer una postura conservadora contra la Constitución de 1867 y evidentemente la implantación de los ideales liberales, ¿no? En ese sentido, el día 22 de septiembre se desata un alzamiento contra el gobierno de Prado, encabezado por el general arequipeño Pedro Díez-Canseco, quien había sido electo segundo vicepresidente del derrocado gobierno del general Pezet, evidentemente apoyado por su paisano, el magistrado y político Juan Manuel Polar. Este alzamiento costaría la vida de varios oficiales de la facción gobernista. A los 3 días, el Congreso interpeló al ministro de Gobierno, José Saavedra, por el alzamiento de Arequipa. En dicha oportunidad, Saavedra pediría el apoyo del Congreso para la intervención militar, pero este se la negaría. El gobierno argumentó el obstruccionismo del Congreso para la pacificación. Es en ese momento que el presidente Mariano Ignacio Prado se embarca un 11 de octubre de 1867 en el puerto del Callao con un grupo de 3.000 hombres, ¿no? Una guarnición de 3.000 hombres aproximadamente, y deja a cargo de la presidencia de la República al general Luis Lapuerta. Prado llega a Islay el día 16 de ese mes a Arequipa, el puerto de Islay, a unos kilómetros de la ciudad de Arequipa, y encuentra a la urbe atrincherada para soportar el venidero asedio de las huestes gobernistas. Según Jorge Basadre, Arequipa derrochó el mismo espíritu bravío con el que resistió las 8 revoluciones que antecedían a esta. Una rápida salida de la resistencia arequipeña hacia Congata produciría el encuentro armado con una columna de los gobernistas, dando por vencedores a los revolucionarios arequipeños, tras el encuentro de la población entre el júbilo y la algarabía, ¿no? Por esta breve victoria, se le buscó conceder el título de mariscal al general Pedro Díez-Canseco. Los enfrentamientos se extienden y el día 19 de noviembre se produce el primer combate desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los asaltantes intentan tomar los atrincheramientos de San Lázaro y La Antiquilla, hoy céntricos barrios de Arequipa, y los gobernistas sucumben ante la indómita defensa de los arequipeños, dando el inicio así al sitio de Arequipa.
un sitio completamente cruento, ya que la ciudad se endurecen las condiciones de supervivencia. Pero, sin embargo, la población jamás desmaya. Tal es así que el día 15 de diciembre del año de 1867, a casi 2 meses después de la llegada del del coronel Prado, él envió una carta otorgando las garantías de rendición al general Díez Canseco. Sin embargo, este rechaza la comunicación. El día 8 de diciembre llega a Sachaca, que se encuentra geográficamente en una lomada, un cañón de 68 libras con 5 metros de largo, ¿no? 5 toneladas de peso y un alcance de 8 kilómetros. Esta arma terrorífica abrió fuego el día 18 de diciembre dando 8 disparos, pero solo acertaron en la población 3 de ellos. Los arequipeños recibieron estos tiros entre campanadas de las iglesias y las algazaras por la revolución y vítores del pueblo. Respondieron con nutrido fuego desde las trincheras hacia las tropas. Un cañón Blakely de 300 libras, similar a los utilizados en el combate de 2 de mayo, fue inutilizado en Yoqueo por las tropas del general Andrés Segura, que provenían de Moquegua a apoyar la resistencia de Arequipa. El 27 de diciembre de 1867, los gobernistas, al mando del coronel Prado, procedieron a atacar por segunda vez. El bombardero que antecede a la batalla hizo reventar la pieza de 68 libras y la encarnecida lucha no fue ajena a las damas y a los niños. Arequipa se mantuvo firme al feroz ataque en donde se utilizaron hasta cubetas de agua hirviente para defender la ciudad, ¿no? Muchos soldados gobiernistas se rinden y otros tantos se plegaron a los sitiados, o sea, se unieron, se hicieron parte. Luego del combate, la inexpugnable Arequipa y su resistencia logran la victoria de su causa. El coronel Prado se retira a Lima con tan solo 1.800 soldados, llegando a ella y dimitiendo el 5 de enero de 1868. La gesta revolucionaria de 1867 culmina con la dimisión de Mariano Ignacio Prado y la presidencia provisoria del general Pedro Díez Canseco, quien convocó elecciones generales y abrogó la Constitución de 1867, tomando nuevamente el valor de la moderada Constitución de 1860, una constitución de un gran corte conservador. Y evidentemente es presente los valores de amor a la patria, a la Constitución, a la defensa de la democracia, que parten de la resistencia de Arequipa y son el legado ejemplar de generaciones que nos anteceden. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Un aplauso para él. Además que ha expuesto justo en el tiempo preciso. Muy bien, con esto terminamos las exposiciones de esta mesa. Así es que vamos a abrir espacio a de pronto algunas preguntas que algunos de ustedes, los participantes, quisieran hacer, o de pronto algunos comentarios que también entre ustedes como expositores quisieran hacer con respecto a las ponencias de los otros participantes. Quien quiera hacer una pregunta, a ver, aquí hay una que llega de parte de Oscar Barrios. Es para Raúl Kuroki. 2 preguntas. ¿De qué manera el clan Elías pudo sostener en el tiempo sus prácticas de reclutamiento en diferentes localidades? ¿Es particularidad del siglo XIX peruano ser un escenario propicio para el surgimiento de clanes familiares regionales que aspiran al poder político? Entonces te dejo, Raúl, mientras van llegando de pronto otras preguntas para los otros expositores. Adelante. Bueno, el clan Elías, la red familiar de Elías, propiamente dicha, con respecto al reclutamiento también es algo muy interesante, porque justamente nos permite acercarnos a mecanismos de reclutamiento, que es un tema que poco se ha trabajado en el siglo XIX, salvo quizás Velázquez o el propio Aljovín. En este sentido, como en mi investigación estoy encontrando cómo pudo sostener el clan Elías las prácticas de reclutamiento, es precisamente a sus redes familiares, pero también a redes verticales que se fueron creando. ¿Cómo es esto? Domingo Elías
sus primos políticos, sus hermanos, sustentaban su poder local y regional a base de la posesión de tierras, que era algo común en el siglo XIX, la posesión de tierras. Es decir, eran hacendados, tenían viñas, producían aguardientes, piscos, ¿no? Y ahora, estas haciendas, cada una contaba a su vez con pequeñas especies de capataces, administradores de hacienda, que es como se figuran en los documentos, ¿no? Ahora, estos administradores de hacienda, cuando revisamos la lista de revistas de las milicias, que justamente muestran el nombre de quienes participaban en las milicias, vemos que estos administradores de las haciendas estaban a la cabeza de determinados cuerpos milicianos. Y justamente estos administradores eran los que tenían contacto con los trabajadores de la hacienda, que tenían contactos con las comunidades indígenas que también estaban alrededor de Ica por ese entonces, por las localidades de Pisco, de Ica. Entonces lo que estamos viendo es que el reclutamiento se daba de manera jerárquica. Domingo Elías, su red familiar, la aterrizaba en los administradores de las haciendas, quienes a su vez tenían el contacto con las comunidades indígenas y los trabajadores de las haciendas y locales, y así creaban una maquinaria para poder armar a la población, ¿no? Pero eso es algo que toco más a profundidad en mi tema de tesis, en mi tesis. Y con respecto a la segunda pregunta, bueno, yo creo que sí, ¿no? Como la profesora, la doctora Manarelli, han estudiado para el siglo XIX en el Perú, justamente cuando el acceso a tierra se da por vínculos matrimoniales, justamente por herencia, por testamento, por casamientos, por la famosa dote, justamente es un espacio propicio para el surgimiento de grandes redes familiares, ¿no? El hecho que no exista, perdón, el hecho que la vinculación a la tierra se herede mediante estos mecanismos hace que el siglo XIX sea propicio para el surgimiento de estos personajes políticos, ¿no? Gracias, Raúl. Hay otra pregunta que también llega para ti, de parte de Janet Ávila, que dice, ¿cuál es la legitimación de Elías para armar las milicias? Es decir, ¿cuál fue el discurso de Domingo Elías para armar a los civiles? Ok, bueno, esa también es una pregunta interesante y que ha venido siendo estudiada para la historiografía latinoamericanista, especialmente para Argentina, aunque también para el caso de Bolivia. Yo he revisado los textos de Hilda Sábato, del mismo Rabinovich, de Marta Irurovsky para el caso de Bolivia, y justamente muestran esta idea del ciudadano armado, ¿no? Que para el caso del Perú, uno de los pocos que lo profundizan es Víctor Peralta. ¿Bajo qué discurso Domingo Elías puede armar a la población civil? Bueno, sucede de que en la lógica republicana de esa época existía la idea de que los ciudadanos tenían que defender también a la república, ¿no? Así como tenían una serie de derechos, también tenían una serie de obligaciones, que justamente viene a ser el vínculo entre ciudadano y Estado. Y una de estas obligaciones es defender al suelo patrio. En este sentido, surge el mito del ciudadano armado, de que si la patria está en peligro, si la patria, el Estado, necesita que tomes las armas, que empuñes un puñal y que vayas al campo de batalla, entonces pues tiene que hacerlo porque estás obligado, ¿no? En este sentido vemos cómo Domingo Elías comienza, bueno, según sus proclamaciones que hace en la prensa principalmente, cómo comienza a envolver con esta idea de republicanismo armado a las milicias que va organizando, ¿no? No son soldados, no son mercenarios. Recordemos que existía una especie de antimilitarismo que iba surgiendo. No eran soldados los hombres de Elías, sino eran ciudadanos que estaban tomando las armas por su obligación de defender su suelo, ¿no? Es un discurso muy interesante que, como le digo, profundizo también más en mi tema de tesis. Eso sería todo. Gracias, Raúl. Bueno, no hay más preguntas de los participantes, de los asistentes a esta sesión, a nuestros expositores.
Implica que han quedado todos muy contentos y todo ha quedado muy claro. Así es que para cerrar, yo más bien les voy a, no sé si plantear una pregunta, sino más bien animarlos a que de pronto para cerrar esta mesa, cada uno de ustedes tres, que son jóvenes profesionales, jóvenes historiadores, o creo que Gonzalo es politólogo, de pronto puedan darnos una breve reflexión en 2 minutos o 3 minutos sobre cómo los temas que han tratado pueden también pensarse un poco desde nuestro contexto actual, ¿no? Desde el contexto al cual estamos viviendo. Gonzalo hizo alguna referencia a ello hacia el final de su ponencia. Han trabajado temas relacionados con lo constitucional, con el tema de los modelos, digamos, de Estado, el tema del federalismo, el tema de la ciudadanía movilizada, el tema del rol de los militares, en fin. Entonces, de pronto, ¿qué relevancia tienen esas categorías para pensar un poco o repensar nuestro proyecto republicano ahora, ¿no? Quisiera que en todo caso hagan un pequeño esfuerzo de contextualización y de una reflexión un poco más desde lo político, pero entendiendo esto en un sentido mucho más amplio, ¿no? No solo desde una cuestión partidaria. Realmente tenemos nosotros, a partir de las categorías que ustedes han trabajado, alguna posibilidad de construir república, ¿no? Esto en el marco del lema del Congreso, que es repensar la república. ¿No? O sea, ¿cómo repensamos la república a partir de estas categorías que ustedes han planteado? Entonces, les dejo unos 3 minutos cada uno y con eso vamos a cerrar nuestra mesa. No sé quién quisiera empezar. Tal vez Gonzalo, porque Raúl ha hablado bastante ahorita con sus preguntas. Muchas gracias, Juan. Bueno, sí, de hecho, al final de mi ponencia hice una breve reflexión. De hecho, para poner en contexto, eh, hemos escuchado en esta coyuntura política diversas propuestas. Acabamos de pasar por unas elecciones presidenciales y revisando nomás los planes de gobierno podemos encontrar propuestas como por ejemplo la consumación del Perú como un Estado federal. De hecho, esta es una propuesta que está dentro del plan de gobierno de Castillo, de nuestro el presidente electo. Bueno, pues entra en cuestión y es que hay diversos modos de poder alcanzar a la ciudadanía de diversas regiones la participación política, ¿no? Eh, Sin embargo, el federalismo, desde mi punto de vista, pues creo que es un medio que no funciona y revisando nomás la historiografía peruana, pues nos vamos a dar cuenta que no. Ojo, cuando yo mencioné el caudillismo como un fenómeno, no me refería a que iba a ser un fenómeno inerte de aquel siglo. No. Detrás del federalismo, como lo expliqué, también había un dinamismo de grupos de interés. Los grupos de interés no es que sean netamente del siglo XIX, lo vamos a encontrar actualmente en la coyuntura. Entonces es difícil implantar un federalismo en un Perú que al menos en algunos aspectos no se ha desarrollado del todo. Lo que veo más viable es un proceso de regionalización. Y de hecho es muy interesante porque hasta el mismo Basadre se hace la pregunta. Él tiene un libro que se llama La multitud, la ciudad y el campo en la historia peruana. Es un libro muy interesante que de hecho toca un poco sobre la Constitución de 1828. Va a mencionar de que el federalismo acá en el Perú, en vez de unir, separa, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, que el federalismo ahí es para unir, algo que ya estaba separado, en este caso eran las 13 colonias. Pues acá implementar el federalismo, como lo mencioné, es es hacerlo en un contexto distinto. Y creo que hay otras medidas, ¿no? Más plausibles, de hecho. Pero bueno, en mi reflexión se va, vamos a ver, ¿no? ¿Qué va a tomar como medidas el gobierno de turno? Va a ser muy interesante, de hecho, para analizar posteriormente. Eso sería todo. Okay. Muchas gracias, Gonzalo. Diego, ¿podrías darnos algún comentario? Claro que sí. A ver, ahora sí. Evidentemente,
Creo yo que nuestra república, conocer la historia de nuestra república exige que comprendamos que no fue fácil la vida republicana. O sea, no fue fácil constituirnos en una república, constituirnos en un Estado. Justamente mi ponencia busca demostrar eso, ¿no? Que existieron revoluciones, que los peruanos lamentablemente sufrimos conflictos internos, posibles guerras civiles inclusive. Pero más allá de ello, esta herencia tiene que buscar en nosotros calar el sentimiento de un Estado, de una organización, de un grupo en común, de perseguir este sentimiento de nación, este futuro juntos, ¿no? Y más allá del anhelo político que puedan tener algunos de los actuales agentes políticos, líderes políticos, debe de primar eso, la unidad de los peruanos, ¿no? No en vano el lema de la nación es libre y feliz por la unión. En ese sentido, la unidad de los peruanos debe de ser el principal objetivo de los partidos políticos y el principal objetivo de nuestra república, porque hoy por hoy yo siento, como tal vez muchos otros sienten, que el Perú está fragmentado, está atomizado en diferentes tendencias políticas, en diferentes partidos políticos, diferentes ideas, inclusive hasta de repente con ganas de no pertenecer a la nación. En ese sentido, creo yo que antes de los intereses personales, antes de los intereses de grupos de poder, de grupos de interés, de grupos políticos, debe de primar el sentido de la unión y evidentemente el respeto de nuestras leyes, de la Constitución, de nuestros modelos. Más allá que estemos de acuerdo, no creo yo que el consenso y la unidad son las dos columnas fuertes que sostienen esta nación y que tienen que sostenernos en este bicentenario. Ese sería mi aporte. Gracias, Diego. Raúl, te escuchamos. Gracias. Bueno, yo quisiera rescatar un elemento en común, ¿no? Entre las cuatro ponencias, tanto Gonzalo, Diego, como la que usted leyó y la mía, que tiene que ver con el tema de la visibilización de intereses regionales y locales, ¿no? A la política nacional. Este es un tema que hoy en día lo vemos claramente, ¿no? ¿Cuál es la diferenciación de los votos en las últimas elecciones? Ve claramente distintas formas, distintos intereses, mejor dicho, locales que entran en conflicto. En el siglo XIX, por ejemplo, justamente como hemos hablado Diego y Gonzalo, el conflicto de intereses regionales crea una atomización, una militarización de la política, militarización de la sociedad, que al final, para fines del siglo, surge un fuerte discurso centralizador, y no solamente reflejado, por ejemplo, en el gobierno de Nicolás de Piérola, en el tema de la República Aristocrática. Algo también muy clave es la ley electoral de 1896, que justamente quita el voto a la población analfabeta, borrando de una sola ley la representación de miles de personas en el sur andino. El sur peruano pierde mucho influencia para los planes estatales, para los planes nacionales a partir de esa ley, ¿no? Y desde la década de los 30 del siglo pasado, ya el siglo XX, vemos muchas veces cómo empiezan a surgir estos intereses regionales, ¿no? Cómo las regiones también quieren ser escuchadas, cómo los espacios locales quieren poner en la agenda nacional sus intereses, que ellos también existen. Algo, algo sumamente claro que se da hoy en día, vuelvo a reiterar, ¿no? A fines del siglo pasado, en la década de los 90, en la época del gobierno de Alberto Fujimori, también se vivió una centralización muy fuerte, ¿no? Lima justamente concentró gran parte de la inversión, gran parte del desarrollo infraestructural, ¿no? En desmedro de las regiones. Y desde la vuelta a democracia, a inicio de los 2000, se empieza justamente a dar voces a estas personas. Empieza un proceso de descentralización que es largo, que es conflictivo, porque al ser distintos intereses mutuamente colisionan, pero creo que se puede lograr mediante
la implementación de ciertas normas, de ciertas vías legales, para que al fin y al cabo todos tengamos las mismas voces, sin tener que armar a los ciudadanos, claro está. Perfecto. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Gonzalo. Y muchas gracias, Diego, por sus respectivas participaciones. También a Matías Sánchez Barberán, que no ha podido estar con nosotros finalmente, pero igual envió su ponencia. Gracias también a cada uno de los participantes en esta mesa. Así es que nos quedamos un poco animados con estas reflexiones. Estamos en un tiempo en el que lo político se ha convertido en un tema como muy de la cotidianidad también, ¿no? Pero lamentablemente digamos, en sus expresiones a veces menos decorosas o sus expresiones menos republicanas, ¿no? Esto de la idea de unir, por ejemplo, ¿no? Como que más bien ahora pareciera que ser buen político es desunir, ¿no? Es construir discursos de fragmentación o de polarización y no tanto de unidad. Pero es importante también leer nuestra historia, ¿no? Para que a partir de eso podamos nosotros encontrar de pronto pistas para reconocernos mejor como ciudadanos, ciudadanas. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar nuestra mesa entonces. Felicitaciones por sus trabajos. Espero que en algún momento podamos leer nuevas publicaciones y nuevos aportes por parte de ustedes. Así que un aplauso les pido a todos a nuestra mesa y les invitamos a la siguiente sesión que empieza a las 3 de la tarde. Tenemos 3 o 4 sesiones más simultáneamente y que sigan disfrutando de este congreso, todos y todas ustedes. Saludos, nos vemos. Bicentenario del Perú.